El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La tierra seca y polvorienta del poblado de Los Toldos se levantaba con cada ráfaga de viento en aquel mes de mayo del año 1919, un lugar perdido en la inmensidad de la llanura pampeana donde la vida transcurría entre el sudor de los peones y la resignación de las mujeres, y allí vino al mundo una niña marcada desde su primer aliento por el estigma de la ilegitimidad, hija de una madre humilde y trabajadora que pasaba sus días y sus largas noches pedaleando una máquina de coser para alimentar a su numerosa prole, y de un estanciero acomodado que mantenía su vida oficial y su familia legítima en otra ciudad cercana, dejando a esta segunda familia en las sombras de la marginación social, un destino que para cualquier otra criatura habría significado una condena perpetua al anonimato y la miseria, pero que en el pecho de aquella niña pequeña comenzaría a gestar un fuego inextinguible, un resentimiento profundo contra las enormes injusticias del mundo y una voluntad de hierro que décadas más tarde transformaría para siempre la historia de toda una nación, porque en esas calles de tierra donde los niños jugaban descalzos en el barro y los crudos inviernos se lavan los huesos de los desamparados, se estaba forjando lentamente el alma de quien llegaría a ser la mujer más amada, reverenciada y también la más odiada y discutida de su tiempo y de las generaciones posteriores. El primer gran golpe de su existencia llegaría muy pronto, marcando su psicología de manera irreversible, cuando apenas era una niña y la trágica noticia de la muerte de su padre obligó a la familia a emprender un viaje sumamente doloroso hacia la ciudad de Chivilcoy para asistir al velorio, un viaje que quedaría grabado a fuego en su memoria infantil, porque al llegar a la imponente casa mortuoria, la familia legítima del difunto les impidió la entrada con desprecio, tratándolos como intrusos, como seres de segunda categoría que no tenían ningún derecho a llorar al hombre que les había dado la vida, y fue necesaria la intervención de las autoridades locales para que finalmente les permitieran acercarse al féretro por unos breves y angustiosos instantes, una humillación pública que sembró en su espíritu una rebeldía indomable, una convicción absoluta de que el mundo estaba dividido injustamente entre los que tenían todos los privilegios, y los que no tenían absolutamente ninguno, una herida abierta que nunca sanaría por completo y que, con el paso de los años, se convertiría en el motor fundamental de su incansable lucha por los desposeídos, los marginados, los que, como ella en aquel día triste y gris, eran obligados a quedarse afuera, mirando el dolor desde la calle, bajo la lluvia incesante de la indiferencia social y el abandono. Poco tiempo después de aquella tragedia familiar, decidieron abandonar Los Toldos para buscar un horizonte un poco más prometedor en la ciudad de Junín, un entorno más urbano y dinámico donde los hermanos mayores pudieron conseguir pequeños empleos para ayudar a la debilitada economía del hogar, mientras la madre continuaba cosiendo sin descanso para mantenerlos a flote, y fue precisamente en ese nuevo escenario donde la joven comenzó a descubrir un mundo mucho más amplio, un mundo que iba más allá de la pobreza y la necesidad cotidiana, un universo de fantasías deslumbrantes que llegaba a través de las ondas mágicas de la radio y las páginas satinadas de las revistas ilustradas que mostraban a las grandes estrellas del cine internacional, mujeres hermosas envueltas en sedas y diamantes que vivían vidas de ensueño, tan lejanas e inalcanzables desde la dura realidad de las calles de Junín, pero que encendieron en ella una vocación artística irrefrenable, un deseo desesperado de escapar de la mediocridad y convertirse en alguien importante, de pararse frente a los micrófonos y las luces para que el mundo entero la viera, participando con un entusiasmo arrollador en las modestas obras de teatro escolares, recitando poemas dramáticos con una pasión desbordante que ya anunciaba la fuerza inmensa de su personalidad, preparando en silencio sus alas para el vuelo definitivo que la alejaría para siempre de su origen humilde y silencioso. Con apenas 15 años de edad, en el año 1935, tomó la decisión más audaz e irreversible de su joven existencia. Armó una pequeña maleta de cartón con sus escasas pertenencias y subió a un tren con destino a la gran capital, Buenos Aires, una metrópolis inmensa y devoradora que recibía a los provincianos con una mezcla letal de indiferencia y crueldad, y al descender en la gigantesca estación de Retiro, sintió el vértigo de los grandes edificios de piedra, el ruido ensordecedor de los tranvías de hierro y la frialdad absoluta de las multitudes que caminaban deprisa sin mirarse jamás a los ojos, comenzando así una etapa de durísimas privaciones personales, viviendo en pensiones lúgubres y frías del centro porteño, pasando hambre en demasiadas ocasiones, recorriendo incansablemente las oficinas de los directores de teatro y las incipientes emisoras de radio en busca de una oportunidad que parecía no llegar nunca, recibiendo innumerables rechazos, soportando las miradas despectivas de quienes solo veían en ella a una muchacha de campo sin educación refinada,
ni modales aristocráticos, pero ella no se rindió jamás. Aferrada a su sueño de grandeza con una tenacidad feroz, aceptando pequeños papeles sin ninguna importancia, integrando compañías teatrales de segunda línea que realizaban giras verdaderamente agotadoras por los polvorientos pueblos del interior del país, aprendiendo a golpes los códigos de la supervivencia en un mundo del espectáculo que no perdonaba la más mínima debilidad ni la falta de dinero. Lentamente, a base de un sacrificio descomunal y de una voluntad férrea que no conocía el desaliento ni la fatiga, fue abriéndose camino en el altamente competitivo universo radial porteño. Su voz, que no era la de una cantante prodigiosa pero poseía un timbre dramático particular y una carga emocional innegable que lograba conmover, comenzó a ser requerida para los populares radioteatros que paralizaban a las familias argentinas cada tarde, frente a los receptores, y fue así como consiguió contratos mucho más estables y económicamente lucrativos, auspiciada por una conocida marca de jabones y productos de belleza, interpretando a grandes mujeres de la historia universal, reinas, emperatrices y heroínas trágicas que le permitieron explorar los matices de la grandeza y el ejercicio del poder, forjando sin saberlo su propio destino político futuro, porque a través de esos guiones melodramáticos fue aprendiendo a dirigirse a las grandes masas, a tocar las fibras más íntimas y sensibles de los oyentes invisibles, logrando por fin la tan ansiada independencia económica, alquilando un departamento elegante en un muy buen barrio de la ciudad, dejando atrás para siempre el frío calador y el hambre desesperante de sus primeros años porteños, y convirtiéndose en una figura reconocida del espectáculo, aunque en el fondo más recóndito de su alma ella sabía perfectamente que su verdadero papel en la historia de su país todavía no había comenzado a escribirse, y que la vida le tenía reservado un escenario muchísimo más grandioso que el de los silenciosos estudios de radio. El destino inexorable quiso que el punto de inflexión definitivo de su vida coincidiera con una inmensa tragedia nacional, cuando en enero del año 1944 un terremoto devastador y sorpresivo destruyó casi por completo la provincia de San Juan, dejando miles de muertos, heridos de gravedad y huérfanos vagando entre los escombros humeantes. Una catástrofe que conmovió hasta las lágrimas al país entero y movilizó de inmediato al gobierno militar de entonces, en particular al sumamente carismático coronel que ocupaba la Secretaría de Trabajo y Previsión, quien decidió convocar de urgencia a los artistas más populares del momento para organizar una gran colecta nacional de ayuda a las víctimas, y fue exactamente en ese contexto de luto nacional y solidaridad popular, en un multitudinario acto benéfico realizado en un inmenso estadio techado de la ciudad, donde los caminos de la joven actriz radial y el poderoso militar se cruzaron por primera vez en sus vidas, un encuentro providencial que cambiaría para siempre el rumbo de la historia argentina, porque desde el preciso instante en que sus miradas se encontraron entre la multitud, reconocieron en el otro una ambición compartida y una conexión profunda y magnética que trascendía ampliamente la simple atracción física, iniciando esa misma noche un romance apasionado y enormemente desafiante que escandalizaría a la sociedad conservadora y a los altos mandos del ejército, quienes veían con muy malos ojos que un funcionario de tan alto rango y proyección se mostrara públicamente y sin tapujos con una mujer proveniente del mundo del espectáculo. Pero a ellos no les importó en absoluto el rechazo furibundo de los círculos tradicionales y aristocráticos. Muy pronto comenzaron a compartir el mismo techo y ella tomó la determinación de dejar de lado su carrera artística para sumergirse por completo en el vertiginoso y peligroso mundo de la política nacional, acompañando a su coronel en cada paso que daba, escuchando atentamente sus proyectos de justicia social, entendiendo rápidamente que él representaba la única esperanza real de esos mismos trabajadores marginados y olvidados entre los que ella misma había nacido, y mientras el poder, la influencia y la popularidad de él crecían de manera exponencial gracias a las innumerables mejoras laborales y salariales que impulsaba desde su despacho, también crecía desmesuradamente el odio y la conspiración silenciosa de los sectores oligárquicos tradicionales y de sus propios camaradas de armas, quienes, aterrorizados por el avance imparable de los derechos obreros, decidieron dar un violento golpe de mano en octubre del año 1945, obligándolo a renunciar bajo amenaza a todos sus altos cargos gubernamentales y encarcelándolo pocos días después en una remota isla fluvial, sumiendo al país entero en un clima de tensión insoportable, y dejando a la joven mujer en la más absoluta y desgarradora desesperación, temiendo fundadamente por la vida del hombre que amaba con locura, pero moviéndose incansablemente en las sombras, contactando a dirigentes para mantener viva la lealtad inquebrantable de los sindicatos y de los trabajadores frente al avance golpista.
Y entonces llegó aquella jornada histórica e irrepetible que definiría para siempre el futuro del país. El caluroso 17 de octubre, cuando las inmensas masas obreras, enteradas de la injusta prisión de su líder, decidieron abandonar las fábricas, los talleres y los frigoríficos en los populosos suburbios industriales, cruzando los puentes que los separaban de la gran ciudad, marchando a pie bajo un sol verdaderamente abrasador hacia el centro urbano, inundando la plaza principal de la República con sus ropas gastadas de trabajo y sus rostros curtidos, reclamando a gritos ensordecedores la inmediata libertad de su coronel. Una movilización popular espontánea y sin precedentes que paralizó por completo a las asustadas autoridades de turno, obligándolas a liberar al prisionero y trasladarlo rápidamente a la Casa de Gobierno, donde esa misma noche victoriosa salió al histórico balcón iluminado para hablarle a la multitud enardecida que coreaba su nombre, sellando un pacto inquebrantable y casi místico entre él y su pueblo, un triunfo absoluto que consolidó su liderazgo indiscutible y que pavimentó el camino seguro hacia las próximas elecciones, marcando también de manera simultánea el nacimiento definitivo de ella como una figura política de primer orden, ya no solo como la incondicional compañera sentimental, sino como la abanderada natural de los humildes, la valiente mujer que había estado junto a él y junto al pueblo en las horas más oscuras y peligrosas de la persecución. Poco tiempo después de aquella gesta popular fundacional contrajeron finalmente matrimonio en ceremonias civil y religiosa, y juntos emprendieron una maratónica campaña electoral que los llevó a recorrer prácticamente todo el inmenso territorio del país a bordo de un tren especial, acercándose a multitudes fervorosas que nunca antes habían visto a los grandes candidatos nacionales tan de cerca ni les habían podido estrechar las manos, y tras la aplastante y contundente victoria en las urnas a principios del año 1946, ella se convirtió oficialmente en la primera dama de la nación, pero rápidamente y con firmeza dejó muy claro que no iba a ser una figura meramente decorativa ni sumisa. Se negó rotundamente a presidir la tradicional sociedad de beneficencia, institución vetusta integrada por las señoras adineradas de la alta sociedad porteña que siempre la habían despreciado por su origen, y decidió en cambio crear su propia y moderna herramienta de ayuda social directa, instalando su despacho de trabajo en la misma secretaría donde había comenzado el extraordinario ascenso político de su marido, recibiendo allí personalmente, día tras día, a miles de personas desesperadamente necesitadas, escuchando sus angustias más profundas, tocando con sus manos a los enfermos, besando a los ancianos abandonados, trabajando jornadas interminables hasta altísimas horas de la madrugada, impulsada por una energía frenética, incombustible y casi sobrenatural. Como si en el fondo de su ser supiera que el tiempo que le quedaba en este mundo era demasiado corto para reparar tantas décadas de dolorosa injusticia y cruel abandono estatal. Para proyectar la nueva imagen del país en el exterior y buscar apoyo internacional, emprendió una extensa e importantísima gira diplomática por el continente europeo, cruzando el vasto océano en avión para ser recibida en tierras españolas con máximos honores de jefa de Estado, aclamada hasta el delirio por multitudes inmensas en las calles engalanadas, donde su deslumbrante belleza, sus vestidos fastuosos y su innegable carisma cautivaron por completo a una población que aún sufría las severas penurias y restricciones de la guerra, repartiendo grandes cargamentos de trigo y ayuda económica vital en nombre de su gobierno sudamericano, para luego continuar su largo periplo diplomático y personal por la convulsa Italia, recibiendo la codiciada bendición en las majestuosas y silenciosas salas del Vaticano, y más tarde por Francia, enfrentando con estoicismo el progresivo agotamiento físico producto de los interminables banquetes, las extensas recepciones oficiales y los rígidos protocolos diplomáticos, demostrando al mundo entero que la muchacha humilde y marginada de la Pampa se había convertido en una figura rutilante de talla internacional, capaz de dialogar de igual a igual con reyes y primeros mandatarios, regresando a su amado país triunfante pero ya profundamente cansada, con la certeza indiscutible de que su verdadero lugar en el mundo no estaba en los salones lujosos y fríos del viejo continente, sino en su tierra natal, junto a los curtidos trabajadores y los pobres que la esperaban en el puerto con los brazos abiertos y lágrimas en los ojos. A su regreso consolidó legal y administrativamente la creación de su inmensa fundación homónima, una obra monumental y revolucionaria que transformó por completo el concepto mismo de la asistencia social en el país, reemplazando para siempre la vieja e indignante caridad de las limosnas por la justicia social entendida como un derecho humano inalienable, construyendo policlínicos de última generación que por su lujo y equipamiento parecían verdaderos palacios, donde los ciudadanos más pobres
Recibían atención médica gratuita del más alto nivel científico, inaugurando miles de hogares de tránsito, escuelas modernas, asilos dignos para ancianos, inmensas colonias de vacaciones infantiles en las sierras y el mar, y repartiendo periódicamente millones de juguetes, bicicletas, máquinas de coser y alimentos, estableciendo así un vínculo directo, pasional y verdaderamente místico con las clases populares, un vínculo basado en la lealtad política absoluta y en un amor humano desmesurado, convirtiéndose en el puente emocional insustituible entre el pueblo llano y el líder de la nación, erigiéndose como la madre espiritual de los desposeídos, a quienes defendía apasionadamente con discursos encendidos desde los balcones, utilizando siempre un lenguaje sumamente directo, frontal y muchas veces implacable contra los enemigos declarados del gobierno, sin medir jamás las consecuencias de sus palabras, impulsada por una pasión revolucionaria ardiente que generaba una devoción religiosa en los suyos y un odio visceral y profundo en todos sus detractores. Su incansable lucha no se limitó únicamente a la gigantesca obra de asistencia social, sino que libró en paralelo una batalla histórica y fundamental por los postergados derechos cívicos de las mujeres, impulsando con todas sus fuerzas la ley del sufragio femenino que finalmente fue debatida y sancionada, otorgando a las ciudadanas argentinas el derecho fundamental a votar y a ser elegidas para ocupar cargos públicos por primera vez en la historia de la República, organizando además con admirable eficiencia la rama femenina del partido gobernante, creando desde cero una estructura política gigantesca y capilar que movilizó a millones de mujeres en cada rincón del vasto territorio nacional, enseñándoles con paciencia a participar activamente en la vida pública, a debatir ideas, a organizarse en unidades básicas, convirtiéndolas en un pilar electoral y doctrinario fundamental del movimiento peronista, y logrando en muy pocos años un grado de poder, autonomía e influencia política que absolutamente ninguna otra mujer había alcanzado jamás en el continente, todo ello mientras su propia salud comenzaba a deteriorarse de manera silenciosa pero alarmante, ignorando deliberadamente los primeros síntomas de la terrible enfermedad que la aquejaba, negándose a guardar el reposo que los médicos le suplicaban, firmemente convencida de que su corta vida ya no le pertenecía a ella sino enteramente a su pueblo, entregando literalmente cada gota de su menguante energía vital a la causa inmensa que había abrazado con el alma entera. El avance implacable y doloroso de la enfermedad comenzó a dejar sus huellas inocultables en su bello rostro. La extrema palidez de su piel se hizo cada día más evidente. El profundo dolor físico se volvió una compañía constante y tortuosa que ella intentaba ocultar, desesperadamente detrás de su inquebrantable voluntad de acero y de fuertes analgésicos. Y cuando llegó el momento político de definir las fórmulas y candidaturas para la inminente reelección de su esposo en el transcurso del año 1951, los poderosos sindicatos exigieron de manera unánime que ella ocupara la candidatura a la vicepresidencia de la nación, organizando para lograrlo un gigantesco encuentro popular en la avenida más ancha de la ciudad, donde una multitud humana incalculable clamó su nombre durante largas y angustiosas horas bajo el viento frío del atardecer, exigiéndole a gritos que aceptara el altísimo cargo, en un diálogo público verdaderamente dramático y desgarrador entre ella y la masa fervorosa, un momento de extrema e inédita tensión política donde las rígidas cúpulas militares dejaron muy en claro en las sombras que jamás aceptarían a una mujer en la línea directa de sucesión presidencial, obligándola finalmente a pedir a sus fieles unos días de plazo para tomar una decisión final y trascendente, que cambiaría su destino para siempre.